haciendo pues happenings, haciendo cosas de teatro, porque también había hecho teatro en Valencia. Y en ese sentido, pues realmente, después de todas esas teclas un poco paralelas, diríamos, entonces me centro en la pintura a partir ya de a los casi 5 años de estar en Barcelona, porque me hice unas oposiciones a instituto, y entonces a partir de ahí, en esos 5 años de Barcelona, ya decido empezar a pintar como tal, y empiezo a conocer lo que es el mercado del arte. El mercado del arte de exponer en galerías, etcétera, etcétera. Y en esas exposiciones, pues tuve una experiencia muy concreta que en esos años, justamente, pues resulta que se llevaba en Barcelona mucha abstracción, o sea, muchos pintores desde ese momento, todos pintaban pues cercanos a la abstracción catalana, expresionismo abstracto, etcétera. Y bueno, pues yo también probé a hacer esas cosas, a ver, bueno, pero claro, era lo que hacía todo el mundo, y entonces dije, pues hice 3 exposiciones con esta obra en Barcelona, en 3 sitios distintos el mismo año, y justamente el último era una galería de la zona alta de Barcelona, Cézanne. Y entonces allí ellos mismos vinieron al estudio en medio, después de la exposición está el abstracto, y resulta que vieron unos cuadros los que había pintado durante la carrera en el Botánico de aquí de Valencia, y cosas de paisaje con Américo, etcétera. Y entonces vieron, ostras, esto me lo haces tú, pues esto es mucho más interesante y lo podemos vender más caro. O sea, me dije, y efectivamente cogieron 2 cuadros de allí, se los llevaron directamente a unos hoteles de Arenys de Mar, no sé qué, y los vendieron. O sea, entonces dijeron, pues al año que viene haces una exposición de esto y te olvidas de lo otro. O sea, y entonces dije, pues vale, de acuerdo. Entonces empecé a preparar unos paisajes de jardines con colores cambiados, fauvistas, etcétera, que era una cosa que también descubrí en ese momento. Y bueno, fue también un éxito. Y desde entonces, desde ese cambio, que fue una decisión importante para mi carrera, como lo has dicho, pues fue hasta ahora. Sí, sigo todavía en esa historia. ¿Y cómo después vienes a Valencia, te quedas aquí, haces el doctorado y sigues exponiendo, vas por muchos lugares del mundo, mucha obra tuya está en Europa, en España, en Europa, en Estados Unidos, y además, por ejemplo, tuviste como fan a la Duquesa de Alba, que tiene en su colección hay obra tuya, ¿no? Sí, o sea, la historia es realmente curiosa porque cuando tomo esa decisión de pintar, de coger ese camino dentro de la figuración, a la vez que estoy en ese momento, decido volver a Valencia. Pero decido volver a Valencia al campo. Es decir, no a la ciudad, sino en las afueras, porque había tenido una experiencia en Barcelona de estar en un verano en un chalet en las afueras de Barcelona, en Piera exactamente, y aquella experiencia de 2 meses pintando allí, pues con la piscina, con el verano, con todo, fue espectacular. Pinté como unos 30 cuadros, 3 cuadros al día, una cosa espectacular de creatividad y de ilusión, ¿no? Sí. Y entonces, esa experiencia yo quería continuarla en Valencia cuando volvimos aquí, ¿no? Cuando volví aquí, entonces, me instalé en el campo, en el Puzol, en la urbanización Alfinars, exactamente, donde vivo desde hace ya 30 años, y desde allí, que es un sitio perdido en el campo, como es obvio, no es lo mismo que estar en el centro de Barcelona, pues resulta que he traspasado fronteras, o sea, que he llegado más lejos desde ese sitio que está más apartado, por ejemplo a Japón, a Estados Unidos. O sea, han venido desde Estados Unidos a ese estudio para hacerme serigrafías, por ejemplo, de cuadros reproducidos desde Estados Unidos, de Atlanta, una chica que quería hacer un catálogo de todo, bueno, es decir, o Japón, por ejemplo, que me han hecho un calendario en Japón. Hiciste un calendario, 10.000 copias ¿sí? o mucho más. Bueno, pero no lo hicieron ellos. Sí, lo hicieron ellos, sí. O sea, a mí me buscaron entre los pintores de todo el mundo, entonces me seleccionaron para hacer ese catálogo en Japón del año 2002, seleccionando 6 cuadros para esas 10.000 copias que regalaba un laboratorio, una empresa biotecnológica a sus clientes. O sea, entonces, yo creo que en tus cuadros, en estos que estoy viendo en este catálogo, yo creo que ya está aquí el germen de esa asociación culturarte, porque hay muchas escenas de gente conversando, charlando en terrazas, en cafés, has pintado el Café Central de Viena, gente conversando, ¿no? ¿Y cómo surge, pues? Bueno, yo diría que es muy coherente con muchas cosas de las que se ve en tu obra, ¿no? ¿Cómo surge? Sí, o sea, es una asociación impresionante.
Bueno, gracias. O sea, como ves en los cuadros, efectivamente, hay cuadros que no tienen personas, como un paisaje. Los cuadros son preciosos, Muy colorido, muy bonito, maravilloso. sí. Es como, además, y yo es Son muy bonitos. es como que nos mete dentro de estos lugares. La verdad que sí. Gente en bicicleta. Me encanta, me encanta. Me gusta O mucho. un puesto de helados con alguien que está al lado, supongo yo que preparándose para ver qué especialidad elige de helados, ¿no? Mira, es una calle estrecha, una calle peatonal con un tenderete de helados, no sé, un teatro con el público, o sea, son lugares de encuentro donde la gente puede conversar o reflexionar, ¿no? Como a lo mejor hay lugares que no hay gente, ¿no? Sí, pero efectivamente lo de la conversación entre las personas es un tema que de pronto descubro que era lo que me interesaba. O sea, me interesaba, por ejemplo, la típica conversación que se tiene en una mesa de café, cuando se reúnen 4 o 5 amigos a tomar café o tomar cualquier cosa, esa tertulia que se genera espontáneamente entre los amigos, ese momento, entre amigos, sí, ese momento me parecía fantástico. O sea, yo tenía la sensación de que ahí todos estábamos en un estado emocional máximo, ¿no? Y que era muy bonito, ¿no? Esa comunicación y muy interesante y muy profunda. Entonces dije, la pintura, ¿cómo se podría traducir esa sensación, ¿no? Porque era lo que yo pensaba que tenía que pintar lo que me apetecía, lo que me emocionaba, ¿no? Porque eso es lo que transmites al final. Entonces yo descubrí eso, la conversación entre las personas y tal, y bueno, he pintado muchísimas terrazas porque es donde realmente se producen esas escenas, reflejando un poco esos momentos felices entre los amigos, la familia, lo que sea, que se reúnen en un momento determinado, y esas sensaciones son las que la gente ha captado a nivel universal y ha visto que sí, que eso es así, ¿no? Que nos lo pasamos muy bien todos en una cafetería tomando algo, ¿no? Y fíjate que todavía hay muchísimas cafeterías a pesar de la crisis llenas de gente por ahí con sombrillas de todo tipo, y eso es más universal, es en todo el mundo. Entonces yo creo que esa es la explicación al final de por qué ha llegado tan lejos. Porque eres un comunicador y además en esa asociación Culturarte, en donde se hacen tertulias de arte periódicamente, más de 70 has moderado, en donde va gente muy expertos en arte y no expertos en arte, y ahí creas toda una serie de sinergias entre la gente que ama el arte, sea experto o no, y que ama la cultura en definitiva. Háblanos un poco de esa asociación. Sí, esta asociación surge, como te comentaba antes, con el tema de Skype, ¿no? A nivel de que de pronto hay un sistema que puedes hablar con un micrófono y hay una audiencia que te escucha, gratuita, etcétera, y entonces dices, ostras, yo pensé, ¿para qué lo podría utilizar esto? Y entonces resulta que empecé a usarlo para el tema artístico y notaba que había una audiencia muy grande. De ahí, aquello tuvo mucho éxito, pasamos a Valencia, porque eso era por internet, y entonces pasamos a Valencia porque yo tenía un sitio donde hacía exposiciones de otros artistas, y para llevar gente allí se me ocurrió hacer una tertulia también, como las que hacía con Skype. Y entonces, efectivamente, hicimos la primera tertulia in situ, en vivo, con una serie de personas allí, que éramos casi 17, esa primera tertulia. La grabamos con una pequeña grabadora digital, y esa tertulia tuvo muchísimo éxito a nivel... ¿Cuántos congrega ahora esa tertulia, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuánta gente se reúne, por ejemplo, en la última tertulia que habéis hecho, como decías tú el otro día, en el Café Lisboa, mítico Café Lisboa? Bueno, nosotros hemos pasado, ya imagínate que son 10 años de tertulias por toda la Comunidad Valenciana, entonces ha habido de todo. O sea, estuvimos como 2 años y pico en el FNAC, el Centro Cultural de FNAC, y allí, por ejemplo, al principio era espectacular la cantidad de gente que había, que participaba desde el público. Ahí las grabamos en audio nada más, porque había, pues no había otros medios, o éramos así, veíamos del podcast, ¿no? Veíamos del mundo del podcast. Y en ese sentido, pues la audiencia ha sido vertiginosa a nivel internacional, y sobre todo hemos descubierto que no solamente la gente está en presencia en las salas cuando oye, sino que luego a través de los medios es cuando realmente se escucha mucho más, se difunden. Proyectos inmediatos que tienes, antes de despedirte, cuéntanos los proyectos inmediatos que tienes unos cuantos, además de esa exposición en abril en Sagunto. Sí, bueno, yo siempre, como te decía antes lo de Sagunto y tal, pues yo hago una exposición normalmente en verano en mi estudio, después de estas exposiciones y por todo el mundo que estaba haciendo 40 más individuales y tal. Que la harás en el local de cultura del ayuntamiento, decías, ¿no? Que la harás en Sagunto, ¿es así? Sí, bueno, esta es la de abril. La de abril. La del 1 de abril al 30 de abril es en la Casa Cultura del Puerto Sagunto, que es una exposición del ayuntamiento y tal,
bueno, convencional, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque no es habitual tampoco que un pintor como yo, con la trayectoria que tengo, exponga en una casa de cultura. Entonces creo que va a ser algo especial en ese sentido, seguro. Pero, además de eso, yo llevo haciendo ya 4 o 5 años exposiciones en verano en mi estudio personal, donde hago exposiciones en Arfinach, hago exposiciones durante un mes también, pues con cuadros recientes y cuadros también de otras exposiciones. Por ejemplo, el Prado de la Música, la última exposición, en el Prado de la Música de Valencia expuse en el año... Hace muchos años, sí. 95, por ahí. Y entonces, pues algunos de los cuadros que me quedan, lo más importante, porque me quedan algunos cuadros de mi colección particular y tal, pues esos cuadros se expusieron allí, ¿no? En estas exposiciones que hago en verano, que tienen mucho éxito, que viene mucha gente, es muy divertido en verano, el calor, tal, ¿no? Y a partir de ahí salen siempre contactos, que es lo que hay que hacer, lo que hablamos antes, ¿no? Que hay que hablar, que hay que contactar con la gente en esto del mundo del arte, porque el arte se produce en sitios muy aislados, como lo son los estudios de los artistas. No conocemos de los artistas plásticos nada más que la obra, pero no conocemos la persona. Es decir, conocemos conocemos a Guernica, pero a Picasso muy poca gente lo conoce, ¿sabes? Todo el mundo conoce la obra. Sin embargo, en otras artes pasa lo contrario, se conoce mucho más la imagen del artista que la obra, como los músicos o los los cantantes, otro tipo de... Esperemos que los oyentes de ECO Radio de la tarde con Marina, de este espacio de invitación, hayan conocido un poquito más a José Bautista, y bueno, te deseamos que sigas con tu trayectoria, que sigas con esa divulgación que haces del arte a través de tu asociación, y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, naturalmente. Muy agradecida, me ha encantado tu obra, ¿eh? Bueno, lo poquito que he visto ahora, pero vamos, es fantástico. Sí, la verdad que sí. Pues a ver si venís a alguna exposición. La verdad que sí. Hombre, faltaría más. Muchas gracias, María Vicenta Porcar, hasta la semana que viene. Gracias a ti, Marina. Gracias.